partir de acá. El costeo estándar es un costeo un poco diferente en el sentido que no es un costeo, un costo basado en el histórico que tiene la empresa, como si lo realizaban en el costo estimado. Al final el costo estimado pues era una estimación con base al pasado de lo que tendría que costar. El costo estándar es un costo que más bien debe cumplirse. El costeo estándar, ya para este momento ustedes habrán visto tres tipos de costeo: el costeo real que vieron en el curso anterior, el costeo estimado que fue el que vieron en el tema anterior, y ahora el costeo estándar. Vamos a considerar que el costeo estándar es el elemento de medición más preciso, pero también es el que va a incurrir en el mayor gasto para la empresa, porque ocupamos hacer una medición de nuestros procesos para determinar cuánto es lo que se debe consumir de cada uno de los elementos de costos. En el costeo estándar estamos considerando que yo hago una medición, por ejemplo, de la mano de obra, y ese elemento que me da en la medición es lo que tiene que costarme el producto. ¿Qué es lo que pasa si no consigo ese costo? Significa que hay una variación que puede ser por una ineficiencia del proceso. Entonces, este costeo está muy relacionado con la parte de control interno, que es un elemento que se debe cumplir. Y es el más caro, reitero, porque ocupa esa medición por parte de algún especialista, que es el que me va a decir cuánto es las cantidades que tengo que gastar específicamente de materiales, de mano de obra y de costos indirectos. Un segundito, esto me tapa. Ok. Bueno, este es un poco lo que ya mencioné. Todos los costos asociados a los productos elaborados se basan en cantidades predeterminadas o estándar. Entonces, todo lo que yo voy cargando al producto en proceso va a ser con base al gasto real. Pero al final yo voy a hacer la determinación de cuánto hubiese sido el costo con el estándar para todos los elementos. De manera tal que la diferencia entre los dos, entre lo que me costó realmente y el estándar, es la desviación que tenemos que investigar. Porque, reitero, en este caso, esa desviación lo que nos va a permitir es conocer si estamos siendo muy eficientes o muy poco eficientes en el proceso. Vamos a tener varias variaciones. La primera es con respecto a los materiales. Vamos a tener dos variaciones en materiales. Una es con respecto al precio. Puede ser que el precio fue un poco más elevado que el estándar o un poco menor que el estándar. ¿Verdad? Las dos posibilidades. Igual forma la cantidad. Puede ser que consumí más materiales de lo que tenía que consumir o menos materiales. Pasa lo mismo con mano de obra. Puede ser que los colaboradores tuvieron que trabajar más o tuvieron que trabajar menos. Eso hace que haya gastado o más mano de obra o menos mano de obra, tanto en horas como en dinero. Y finalmente, los costos indirectos vamos a tener tres diferentes variaciones. La de precio, por supuesto. También hay una variación en cuanto a la cantidad. Y finalmente, una variación de volumen. Entonces, vamos a tener al final 7 variaciones, todas las cuales se van a llevar en cuentas de orden separado. No sé si vamos bien hasta acá. ¿Hay alguna consulta? No, profe, todo bien. ¿Sí? Al momento de contabilizar, sí es importante que el costeo estándar es un elemento, como nos dice ahí, adicional. Yo voy a comenzar todos mis registros con el costeo real. El costeo estándar es un cálculo que voy a hacer al final
para determinar la variación, pero no es un sustituto, ¿verdad? Yo no hago todos mis registros con el costo estándar, sino el costo estándar es un elemento de control para al final determinar si me desvié de lo que tenía que cumplir, básicamente. Este otro elemento ya también lo mencioné un poquitito antes, el inventario de producto, de trabajo en proceso, bueno, el inventario en proceso, se carga al costo estándar. Entonces ahí es donde vamos a tener la variación entre el costo real y el costo estándar. Eso lo vamos a hacer hasta el final de cada proceso. Y por supuesto que las variaciones, ¿verdad? Lo que les decía, se llevan en cuentas separadas, una por cada variación. Para los estados financieros, la NIC 2, ya ustedes la vieron, no sé si lo recuerdan, pero bueno, si no, eh, por ahí hacemos el recuento. La NIC 2 nos permitía realizar los registros de inventario por el costo estándar, siempre que este fuera muy cercano del costo real. Entonces, en la medida en que los controles de la empresa permitan que la desviación sea casi cero, uno podría presentar estados financieros con base al costo estándar. Ahora, vean, por aquí nos dejaron esta imagen que es la comparación entre el costo estimado y el costo estándar. Ambos son muy parecidos porque al final, pues, eh, voy a tener que compararlos con el costo real, por supuesto, pero entre ellos tienen sus variaciones. Veamos primero el costo estimado. El costo estimado se ajusta a los costos históricos, ¿verdad? El estimado surgía precisamente de ese histórico. En cambio, el estándar, lo que vamos a hacer es ajustar el histórico al estándar. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el histórico? El histórico va a ser el costo real. Si el costo real se desvía del estándar, vamos a hacer la variación para llegar al costo estándar. En el estimado, por el contrario, la variación irá para llegar al histórico. ¿Verdad? Esas son las dos, es la variación principal. En el estimado queremos llegar al histórico, pero en el estándar más bien queremos llegar al estándar. No nos interesa el histórico. Por otra parte, las variaciones modifican el costo estimado rectificando las cuentas en el caso del costo estimado, pero en el caso del estándar, las variaciones no modifican el costo estándar, no lo modifican, sino que más bien van a tomar el real y van a llevarlo al costo estándar, la variación. Y esa variación es la que va a ser sujeto de control porque recordemos que es una desviación por una ineficiencia. Por ejemplo, consumí más mano de obra de la que tenía que hacer. Los trabajadores fueron menos productivos, por ejemplo. El estimado se basa en la experiencia adquirida y un conocimiento de la empresa. En tanto, el estándar hace un estudio científico para fijar sus cuotas. Por ejemplo, imaginemos una empresa textil que realiza, no sé, camisas. En el costo estándar, yo voy a contratar a un especialista que me dice cuánta tela es la que lleva cada camisa. Si yo gasté más tela de la tela que corresponde, significa que hay un desperdicio, una desviación. El costo estimado es más barato, bueno, ahí más barato su implementación y más caro su sostenimiento. En tanto, el costo estándar es más barato su sostenimiento y más cara su implementación. ¿Esto qué significaría? Bueno, en el caso del estándar, contratar a ese experto que venga a hacer la medición es muy costoso, que eso es por eso es que es caro su implementación. Pero el tener ese dato y poder ir determinando las desviaciones a través del tiempo nos va a llevar a ser un poco más eficientes y cada vez que se presenta una desviación a poder estudiar la profundidad y pues se van a ir corrigiendo. El costo estimado nos dice que el costo estimado es la técnica primaria de evaluación
predeterminada y el costo estándar es la técnica máxima de evaluación predeterminada. Entonces aquí estamos considerando que hay una evolución a través del tiempo en que una empresa al puro inicio, como lo vieron en el curso anterior, realiza todos sus registros solo con el costo real. Una vez que ya tiene históricos, va a ser su costo estimado y conforme pasa el tiempo va a querer implementar la parte del costo estándar, que es el máximo nivel al que uno quisiera llegar. Entonces hay un nivel de etapas en la implementación de costos de una empresa y el estándar está pues en una etapa superior al costo estimado. Y finalmente, para la implementación del costo estimado no es necesario un extraordinario control interno. Sin embargo, para el estándar, para la implementación de los costos estándar es indispensable un extraordinario control interno porque lo que ocupamos es identificar desviaciones o ineficiencias. No sé si hay alguna duda de momento. No. No, profe. Ok. Eh, ¿Cómo calculamos las variaciones en el caso de los costos estándar? Bueno, para la parte de materiales y de mano de obra, recuerden que habían dos tipos de desviaciones, ¿verdad? O dos tipos de variaciones que mencioné anteriormente, ¿verdad? Si nos vamos a esta diapositiva, decía que materiales y mano de obra tenían dos desviaciones, precio y cantidad. Entonces, ¿cómo calculo esas dos desviaciones? En el caso de la cantidad va a ser la producción equivalente por PEPS por el requerimiento estándar unitario. Eso nos va a dar el requerimiento estándar total. Y eh, tendríamos, es que aquí esta fórmula eh, debería tener una flechita. Esto es este pedacito de acá y esto es este pedacito de acá. ¿Cómo determino la producción equivalente? La cantidad real que yo pude producir menos la cantidad estándar que era la que tenía que haber producido. Si un experto vino y hizo la medición de la capacidad de mi fábrica y decía que iba a poder producir 9.000 unidades y solo produje 8.500, hay una desviación porque no pude producir las 500 que faltan, ¿verdad? Básicamente es eso. Entonces, la cantidad estándar es la cantidad que debería producir con la capacidad instalada y la cantidad real, pues bueno, fue lo que al final pude producir. Y este es el precio estándar, que es el que logró determinar nuestro especialista. Entonces, lo que estamos sacando aquí en cantidad es la diferencia entre lo que tenía que producir y lo que realmente produje por el precio estándar. Y dije que generalmente se van a identificar ineficiencias, pero por supuesto también está el caso en que más bien produjimos más que el estándar, lo que significa que pudimos aprovechar mejor el recurso. Entonces, yo podía producir 9.000 unidades y logré producir 9.100. Lo que pasa es que, ¿verdad? Generalmente tiende hacia abajo porque eh, la cantidad estándar es una cantidad ideal de lo máximo que va a poder producir la empresa con, por ejemplo, la cantidad de personal o de materiales que tiene. En la actualidad no es una capacidad instalada total, sino una capacidad en uso con los recursos que tiene la empresa. Eso para la desviación de cantidad, que al final pues la vamos a medir en términos monetarios, a multiplicarlo por el precio. Y en el caso del precio, que es la cantidad en términos monetarios, en ambos casos, eh, lo que voy a estar haciendo es una comparación entre el precio real y el precio estándar. Nuevamente, puede ser que yo logré comprar
el producto un poco más caro o un poco más barato. La variación puede ser para arriba o para abajo siempre. El precio real, que fue el que me lo vendieron, el material o al que pagué la mano de obra, versus el precio estándar, que es en el que debería haberse comprado ese material o lo que se debería haber pagado en remuneraciones. Y tenemos la cantidad real. Vean que aquí la desviación es con respecto al precio, tal como lo dice, aquí es con respecto a la cantidad y son inversas, ¿verdad? En la primera calculo la diferencia en cantidades y lo multiplico por el precio. En esta, la desviación del precio la multiplico por la cantidad. Eh, Esto con respecto a las cuatro variaciones, ¿verdad? Van a ser iguales para materiales y para mano de obra. Y para el caso de los costos indirectos, tenemos tres variaciones que son estas. La primera es con respecto a una variación de presupuesto, es decir, en términos económicos, el costo total real indirecto menos el presupuesto de CIF. Si yo gasté más costos indirectos de los que tenía que gastar. Por otra parte está la desviación en cuanto a eficiencia, que es la cantidad real incurrida menos la cantidad estándar. Perdonen que eso es... bueno, ahí va pasando. Eso es en la calle. La cantidad real incurrida menos la cantidad estándar, que esto es para la eficiencia, eh, por la tasa estándar de costos indirectos. Entonces aquí también vamos a tener una tasa de costos indirectos, que es la que deberíamos alcanzar, y multiplicado por la variación de la cantidad, vamos a tener la parte de la eficiencia en costos indirectos, y la última es de la capacidad, la cantidad presupuestada menos la cantidad real por la tasa estándar. En ambos, tanto en eficiencia como en capacidad, estamos utilizando una tasa estándar, que es la que nos está dando el estudio del costo estándar, ¿verdad? Y pues a nivel de registros contables, bueno, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a esas variaciones. Ahorita lo vamos a ver en la práctica cómo se determinan las 7 variaciones. ¿Mm? No hay ninguna consulta de momento. No, profe. No, profe. De momento no, profe. Va a surgir en la práctica posiblemente. Ok. Voy a detener por aquí la grabación un momentito. Ok. Bien. A nivel de los registros contables, la cuenta de inventario del producto en proceso es la única que posee los cargos sobre una base de costo real y créditos sobre la base de costo estándar. Entonces, ¿qué estamos considerando en esto? Cuando yo consumo, por ejemplo, la mano de obra o el material, vamos a colocar la cuenta de inventario producto en proceso con base al costeo real, ¿verdad? Que sería el primer registro, pero posteriormente, cuando yo doy de baja ese inventario, lo hago contra el costo estándar. Y ahí es donde va a surgir la variación. Las demás cuentas están sobre la base del costo estándar. Eh, las variaciones se cierran contra la cuenta de costo de ventas porque se asume que el costo real y el estándar son muy cercanos. Entonces, una variación, si bien es cierto, corresponde a una ineficiencia y tenemos que analizarla. La idea es que la vamos a llevar a costo de ventas. Y
por aquí tenemos este último elemento con respecto a las desviaciones de los niveles teóricos de eficiencia de maniobra y de materiales. Si yo aplico esta fórmula, me va a dar un porcentaje de eficiencia en el proceso, que es la producción equivalente por el requerimiento teórico, que es decir, lo que según el estándar debería realizarse, dividido entre el requerimiento real. Este requerimiento teórico va a ser, digamos, en cantidades. Por ejemplo, no sé, si mi producto es en kilogramos, entonces es el requerimiento de ese producto en kilogramos. Por tanto, si yo tengo tal vez, no sé, 1000 unidades, mi requerimiento por unidad es de 2 kilogramos. Yo por aquí voy a tener el requerimiento real de, no sé, 1.8 kilogramos. Y ese es el porcentaje de eficiencia que estoy teniendo sobre el proceso. Vea que al final los kilogramos se eliminan con los kilogramos, ¿verdad? Y lo que me está quedando al final es un porcentaje de eficiencia de mano de obra o de materiales, porque eso también lo tendríamos con la parte de las horas o de la unidad que estamos utilizando. Bien, a nivel teórico, eso es lo que vamos a ver de momento. Posteriormente en otra clase iremos ahondando un poco más en la parte del costo estándar. Pero voy a resolver un ejercicio para ejemplificar cómo funcionaría el costo estándar. Voy a hacer el ejercicio número 9 de la antología, del libro. Entonces voy a pasarme aquí a un Excel y lo voy a ir resolviendo. ¿Todos tienen el texto del libro o hay alguno que no lo tenga? Que eso se me fue al inicio consultarlo. Profe, yo el libro tengo el del año pasado, no sé igual si funciona. Sí, es el mismo. En eso no ha cambiado. Está bien. Pero igual lo que puedo hacer. eh, bueno, es que en esta está un poco complicado. Pero bueno, en posteriores clases lo que voy a hacer es. Bueno, sí, voy. Segundito. Vamos a tardar aquí unos segundos.